El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En esta ocasión vamos a revisar el tema derivación de funciones implícitas. Los temas que debemos conocer para abordar la derivación de funciones implícitas son los siguientes. Debemos de entender lo que es una función implícita. Debemos entender también lo que es una función explícita y, como en todos los problemas anteriores, necesitamos conocer los principios aritméticos básicos, así como también los principios algebraicos básicos. Vamos a ver qué es una función explícita. Bien, una función explícita es aquella en donde la variable dependiente, que es la y, está expresada completamente en términos de la variable independiente, que es x normalmente. Es decir, en pocas palabras, se puede considerar como una función en donde y está completamente despejada. Veamos algunas expresiones en donde vamos a poder apreciar que la y está completamente despejada. Cada una de estas funciones, como muchas otras, son funciones explícitas. Vamos a ver entonces qué es una función implícita. Una función implícita es aquella en donde la variable dependiente no está expresada completamente en términos de la variable independiente. En otras palabras, son las funciones en donde y no está despejada. Vamos a ver algunos ejemplos. En cada una de estas expresiones observamos que y forma parte de la expresión, pero no está despejada. En este caso, las funciones tienen la apariencia de una ecuación algebraica. Entonces, es una función en forma de ecuación. Podemos decir entonces que se trata de una función implícita o también de una ecuación implícita. Una función implícita se puede expresar de diferentes formas. Vamos a ver dos expresiones en donde la variable y se puede expresar como f de x. Observamos en la expresión que está en color rojo que tiene a y definida, y en la expresión de color verde, en vez de y, tenemos a f de x. Sea y o sea f de x, la expresión sigue siendo implícita. Estas flechas muestran la relación entre y f de x en una función implícita. Por esa razón, muchas veces escribimos que y es igual a f de x. En el cálculo diferencial, cuando se pide derivar una función implícita, podemos proceder de dos formas, dependiendo de lo que la expresión nos permita. Por ejemplo, se puede despejar la variable y eso nos va a convertir la expresión en explícita y después derivarla, pero eso no siempre es posible. Por ejemplo, en la expresión x cuadrada más y cuadrada igual a 9, que es una expresión implícita, podremos despejar y. Y despejada quedaría como, lo vamos a ver a continuación, la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. ¿Qué fue lo que pasó en esta ocasión? X al cuadrado que está sumando pasó del otro lado restando, por eso tenemos el signo negativo. Y el exponente 2 pasó del otro lado como la raíz cuadrada. Entonces, la función implícita x cuadrada más y cuadrada igual a 9 se convirtió en la función y igual a la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Esta ya es una función explícita.
Esta función se puede derivar ya por los métodos conocidos. Pero cuando esto no sea posible, es decir, cuando y no sea posible o tan fácil de despejar, entonces tenemos que usar el método de derivación implícita, el cual vamos a ver a continuación. Se nos da la expresión x cuadrada más y cúbica igual a 25 y se nos pide determinar la derivada de y con respecto de x. Como podemos observar, se nos está pidiendo la derivada de y, pero en esta expresión y no está despejada. No la vamos a despejar, vamos a poner en práctica el método de derivación implícita, en el cual lo primero que vamos a hacer es derivar ambos miembros de la ecuación. Recordemos que en una ecuación, para que no se altere, lo que hagamos en el miembro izquierdo lo tenemos que hacer en el miembro derecho. En este caso, tenemos que derivar a ambos miembros, es decir, x cuadrada más y cúbica y, por otro lado, 25, lo cual nos quedaría de la siguiente manera. Aquí podemos observar que estamos indicando que se va a derivar el miembro de la izquierda y acá estamos indicando que se va a derivar el miembro de la derecha. Ambos miembros están derivando. Enseguida vamos a aplicar las reglas de derivación que ya conocemos. En esta parte podemos aplicar la regla de la suma y en esta parte podemos aplicar la regla de la constante. Recordemos que en la regla de la suma, la derivada de una suma es igual a la derivada de cada uno de sus términos. Entonces, la expresión resultante es la que estamos observando. La derivada de x cuadrada se expresa como la derivada de x cuadrada con respecto de x. Y la derivada de y cúbica se expresa como la derivada de y cúbica con respecto de x. La derivada de 25 nos da como resultado 0. Entonces, podemos observar que en la expresión todavía se pueden efectuar algunas derivadas. Por ejemplo, la derivada de x al cuadrado. Entonces, vamos a analizar más detenidamente esta última expresión. La escribimos nuevamente por este lado. Y ahora vamos a ver cuál es la derivada de x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x. Veamos ahora qué ocurre con la derivada de y cúbica. En el caso de la derivada de y cúbica, como no es una función definida, sino que y está representando otra expresión, tenemos que emplear la regla de la cadena que se vio en temas anteriores. Entonces, esta y se toma como una función compuesta. Por lo tanto, aplicándole la regla de la cadena es la derivada de y cúbica, que nos da como resultado 3y cuadrada, aplicándole la regla de la potencia, por la derivada de y que está indicada en esta parte. Entonces, esta expresión fue fácil derivar porque está en términos de x, pero esta expresión no es tan fácil de derivar porque está en términos de y. Para eso vamos a aplicarle la regla de la cadena, como ya lo explicamos. Entonces, una vez hechas estas aclaraciones, vamos a ver cómo queda la expresión. La expresión pues nos va a quedar como 2x más 3y al cuadrado por la derivada de y con respecto de x. Hay que poner atención en que ahora tenemos dy sobre dx como parte de la expresión. Eso nos lleva a pensar que si nosotros despejamos dy de x, entonces estaríamos ya obteniendo el resultado de la derivada. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a despejar dy de x y para eso, pues, esta 2x va a pasar con signo negativo.
y esta 3y cuadrada que está multiplicando va a pasar dividiendo. La expresión pues nos va a quedar como dy de x es igual a menos 2x sobre 3y al cuadrado. Esto ya es el resultado de la derivada. Entonces, si la función es x cuadrada más y cúbica igual a 25, la derivada de esa función es lo que obtuvimos al final. Para llegar a ese resultado tuvimos que emplear el método de derivación implícita, en el cual fue muy importante la regla de la cadena. Veamos un segundo ejemplo. En este ejemplo se nos pide determinar la derivada de y con respecto de x de la siguiente función implícita, que es x cúbica más y cúbica igual a 6xy. A diferencia del ejemplo anterior, en este podemos observar a la y en ambos miembros de la ecuación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es derivar ambos lados de la ecuación, lo que nos da como resultado la derivada con respecto de x del miembro izquierdo, que es x cúbica más y cúbica. Y por el lado derecho tenemos la derivada de 6xy. Entonces, una vez expresada la derivada de ambos miembros, vamos a aplicar las reglas de derivación que correspondan. Y en este caso, podemos decir que se puede aplicar la regla de la suma nuevamente, en donde vamos a derivar por separado cada término de dicha suma. Y en el miembro derecho vamos a utilizar la regla del producto, porque x y y se están multiplicando. Entonces, la regla de la suma aplicada al miembro de la izquierda nos queda como la derivada de x cúbica con respecto de x más la derivada de y cúbica con respecto de x. Y en el miembro derecho nos va a quedar 6, que es una constante, por la derivada de xy, que es a esta a la que le vamos a aplicar la regla del producto. Vamos a analizar de una manera más detenida esta última expresión. Sabemos que la derivada de x cúbica con respecto de x, aplicándole la regla de la potencia, nos da como resultado 3x al cuadrado. Y como vimos en el ejemplo anterior, la derivada de y cúbica, aplicándole la regla de la cadena, es 3y cuadrada por la derivada de y con respecto de x. En el caso de la derivada de xy, x por la derivada de y más y por la derivada de x. La derivada de y con respecto de x solamente va a quedar expresada, pero la derivada de x con respecto de x sabemos que es 1, entonces es como si la y quedara multiplicada por 1 y pues no va a ser necesario escribir ese 1. Esta expresión nos queda entonces 3x cuadrada más 3y cuadrada por la derivada de y con respecto de x igual a 6 por x por la derivada de y con respecto de x más y. ¿Cómo es que se obtuvo esta expresión? Bueno, la derivada de x cúbica es esta, y la derivada de y cúbica es esta, y 6 por la derivada de xy es esta. Observamos ahora que en esta nueva expresión d de x aparece en dos lugares, pero aún así lo tenemos que despejar. Para ello vamos a operar primero el 6 por cada uno de los términos que están entre corchetes, lo cual nos va a dar como resultado 6 multiplicando a esto y 6 multiplicando a y. Podemos apreciar en esta expresión que el 3, el 6 son divisores del 3, por lo tanto esta expresión se puede simplificar de la siguiente manera. X más y cuadrada por la derivada de y con respecto de x es igual a 2x por la derivada de y con respecto de x más 2y. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que toda la expresión se dividió entre 3.
Entonces, al dividir 3x cuadrada sobre d3 me queda x cuadrada. Al dividir 3y cuadrada entre 3 me queda y cuadrada. Al dividir 6x entre 3 me queda 2x y al dividir 6y entre 3 me queda 2y. Con la expresión simplificada, ahora vamos a despejar dy de x. Para ello tenemos que poner ambas en un solo miembro. Y va a ser necesario cambiar de lugar a x cuadrada y a y cuadrada. Bueno, despejamos dy de x. El despeje vamos a tratar de ilustrarlo de la siguiente manera. Tenemos y cuadrada por la derivada de y con respecto de x. Y esto lo vamos a cambiar de lugar. Entonces va a quedar como menos 2x por dy de x es igual, este 2 se mantiene en su posición, que va a ser 2y, pero esta x al cuadrado se va a pasar como menos x al cuadrado. Ahora vamos a factorizar estas dos expresiones. Tienen como factor común a dy de x y nos va a quedar dy de x, abro un paréntesis y me va a quedar y cuadrada menos 2x es igual a 2y menos x al cuadrado. Ahora esto que está multiplicando va a pasar del otro lado dividiendo y nos va a quedar como dy de x es igual a 2y menos x al cuadrado sobre y cuadrada menos 2x. Vamos a ver un tercer ejemplo. Se nos pide determinar la derivada de la siguiente función implícita. xy más 2x más 3x cuadrada es igual a 4. Derivamos ambos miembros de la ecuación. Aquí estamos derivando el primer miembro y aquí estamos haciendo lo mismo con el segundo miembro para que la ecuación no se altere. La derivada del primer miembro nos lleva a derivar cada uno de sus términos por separado. Es decir, la derivada de xy más la derivada de 2x más la derivada de 3x al cuadrado. Y del otro lado solamente se va a derivar 4. Esta expresión está en esta parte. A esta expresión le aplicamos la regla del producto. Y su resultado es esto. En esta expresión cambiamos de lugar solamente a la constante. Lo mismo que en esta otra. Vamos a derivar con las fórmulas ya conocidas. Y observamos que la derivada de x con respecto de x es 1. También en esta parte la derivada de x con respecto de x es 1. Y en esta otra parte la derivada de x al cuadrado es 2x. La derivada de 4 es 0. Lo único que tenemos que hacer ahora es despejar dy de x. Desde luego tenemos que simplificar estas expresiones. Ya simplificada la expresión nos queda como lo estamos observando y ahora sí despejamos dy de x cambiando todos estos términos al miembro de la derecha y nos va a quedar que la derivada de y con respecto de x es igual a menos y menos 2 menos 6x sobre dx y hemos obtenido la derivada de esta función empleando la derivación implícita.